Tú vale a... Venga, venga, una foto. Señoras, señores, muy buenas tardes. Creo que es la primera vez que vamos a empezar horario inglés. Tengo en primer lugar que dar las gracias a don Francisco Yuste, propietario de esta bodega, con todo su equipo, Gabriel, etcétera, que ya saben que nosotros esta conferencia iba a ser ayer por la tarde en el Palacio Ducal, pero somos muy patriotas y eso es sagrado, la selección lo mueve todo, paraliza todo. Y era una pena tener aquí un gran personaje como Juan José y no darle la oportunidad a vosotros de estar aquí con él. Entonces, sobre la marcha, ha sido increíble, tuvimos que buscar un sitio adecuado. Pensamos que hacía mucho calor, también para que la gente no tuviera que moverse mucho, y este era el sitio adecuado. Yo quiero dar las gracias al equipo entero de Francisco Yuste, que se ha portado maravillosamente bien. Tengo que dar las gracias también a Cultura y al Ayuntamiento en la figura de Chema, que es un encanto y que siempre está con nosotros. Y también a todos vosotros por el interés que habéis mostrado al estar aquí hoy con nosotros para escuchar. Él, la idea que tiene, Juan José, la idea que tiene es que él va a hablar un rato, pero a él lo que le gusta es que le preguntéis. Y entonces, entonces la gente que tenga que preguntar, sin ningún problema, pues se levanta, pega una voz y nos cuenta la historia. Si no nos enteramos, nos lo vuelven a repetir y él entonces nos da la respuesta. No ha sido fácil tener aquí a Juan José. Tengo que dar las gracias a mi querida Liana, que está aquí a mi siniestra, que es íntima de Juan José, y de Blanca, que es un personaje increíble, al que le debemos mucho, la voz femenina, y gracias a ella también hemos podido tener la suerte de tener, porque hasta la editorial Planeta nos llamó para decirnos que qué habíamos hecho para traer aquí a Juan José JJ Benítez. Mi presentación va a ser breve, no quiero ser muy largo porque el protagonista es él esta noche y todos vosotros. Antes que yo vaya a presentarlo, quiero que tú digas unas cositas, porque tú eres también una persona importante aquí con nosotros. No, de importancia nada. Ay, que me muerde. No, yo nada más que darle la bienvenida, que agradezco muchísimo que estéis aquí, y sobre todo agradecerle a Juanjo el que esté él aquí, porque lo he traído del norte, con lo fresquito que se está ahí hoy. Y como yo no voy a tomar tiempo ninguno importante, que es de los protagonistas, porque Juanjo es el número 1 y Manolo el número 2, a quien le agradezco mucho que haya organizado esto. Lo único que voy a decir es que Juanjo es una persona extraordinaria, que yo lo he conocido, bueno, ya hace 20 años que somos amigos, y que hasta el día de hoy todavía no lo conozco. Yo no sé si es un extraterrestre, un enviado de ABBA,
un navegante de letras, yo no sé, pero es súper inteligente y un gran amigo. Y yo le agradezco muchísimo que esté hoy aquí con todos vosotros. Muchísimas gracias por estar aquí. JJ Benítez y su carta de presentación fue una de las cosas, unas frases que os voy a leer en un momento. Es lo que más me ha impresionado y que habla mucho de su personalidad. Nunca hablo gratuitamente y cuando doy mi palabra, la cumplo siempre. Otra frase suya, nada es lo que parece ser. Otra, hay un orden maravilloso al que estamos sujetos. Ha aprendido a guardar silencio. Hay mensajes debajo de secuencias numéricas de algunos caballos de Troya, de los que, por cierto, no se hace él responsable. Hay preguntas que él se hace a través de toda su vida. ¿Son los viajes en el tiempo una realidad? ¿Están los seres extraterrestres en la Tierra? ¿Existen seres clonados vivos entre nosotros? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Y qué ocurrirá el 29 de agosto del año 2027? Sin embargo, dice él también, disfrutar de su universo, esto es muy importante, no obliga a comulgar con sus ideas o sus reglas de juego, pero lo que no debemos reprimir es la experiencia de estar abierto a otros códigos. JJ Benítez, reconocido periodista, va a cumplir, ya va cerca de los 60, por ahí. Yo quería hacerlo más joven, Yo hablo bien. Es un escritor e investigador español influido por su propia pasión literaria, carismático, controvertido, provocador, forjador de su propia leyenda, poseedor de una información única y privilegiada, magnetismo y cierta aura de misterio en su mejor narrativa, obsesionado por ofrecer esperanza y optimismo en esta época tan dura y difícil, y también comunicar que hay vida y luz después de la muerte. Desafiante, es hoy sin duda alguna uno de los más importantes referentes en el mundo de la investigación del fenómeno ovni, asuntos extraterrestres, así como en la investigación de la historia y de la vida de Jesús de Nazaret. Curiosamente, El caballo de Troya es una saga literaria, fenómeno editorial sin precedentes en los años 80, marcó una época con la narración del viaje de dos astronautas americanos a la Palestina de Jesús de Nazaret. Permaneció en lo más alto de las listas de ventas durante más de 200 semanas. Un total de 5.386 páginas sobre la vida de Jesucristo, leídas por más de 20 millones de lectores, más de 5 millones de ejemplares vendidos, y para cuya escritura el autor empleó 27 años y 15 viajes a Israel, Jordania, Egipto y territorio estadounidense. Cerca de 14.000 fuentes informativas consultadas, arqueológicas, botánicas, físicas, sociales, religiosas, aunque la más relevante de todas aún no ha sido revelada. También ha llevado a cabo producciones televisivas de altísimo nivel, como la recordada serie Planeta Encantado. Una vida consagrada al mundo de los grandes enigmas demanda una intimidad con el lector, que ha de estar abierto a asumir las luces y sombras por estar implicado en este envolvente proyecto. Su intencionalidad no es convencer, sino transmitir el exhaustivo trabajo de campo realizado en silencio durante 46 años, con la recopilación de testimonios de personas que dicen la verdad, que a pesar de proceder de sitios muy diferentes, manifiestan constantes comunes en sus declaraciones. Y para terminar, he leído este libro y me he imaginado él sentado en una hamaca en la playa, no sé si cuando escribía estaba mirando el mar, que le gusta muchísimo, y me he sentido a su lado en esa hamaca y él, como una especie de testamento o de confidencia, me ha ido contando todos sus pensamientos a través de su vida. Y ha resumido una cosa que a mí me ha encantado. Él divide el mundo entre el norte y el sur,
el norte es la razón, la Inquisición, lo que está ya totalmente definido. El sur es la emoción, la creatividad. Y en medio de todo eso, y Dios, que está también muy presente en este libro, un Dios, Él llega un momento que dice algo que es muy importante y que nosotros los que estamos aquí no nos lo creemos. Él dice que ese Dios está dentro de nosotros, no está fuera. Hace una unión de toda esta idea religiosa. A la Iglesia algunas veces le da unos buenos toques, pero es un hombre, a mí me ha parecido un hombre de fe, porque decir que dentro del hombre está todo, lo único que hace falta es sacarlo fuera. Yo he disfrutado, creo que vamos a disfrutar todos con él, y es un privilegio y un honor tenerte aquí con nosotros. Gracias, Juan José. Bueno, no sé si me oyen. Ahora sí. Bien. Yo traía un discurso muy profundo y muy no sé qué sobre Al sur de la razón, sobre lo que ya ha contado Manuel, básicamente de lo importante que es desaprender en la vida. Y bueno, quería contarles una serie de reflexiones y de sentimientos que yo he tenido a la hora de escribir ese libro hace 11 años, cuando yo cumplí 60. Pero cuando he llegado al Hotel Guadalquivir, pues he salido a dar un paseo con Blanca y he llegado a la playa. He visto el coto de Doñana y entonces he recordado algunas de las muchas investigaciones OVNI que yo he hecho por esta zona y he dicho no. Luego, como va a haber, que es lo que yo quiero y deseo además, un coloquio, y ustedes pueden preguntar lo que quieran sobre el tema que quieran. Bueno, pues luego dejamos para el final, si les parece bien, Al sur de la razón, que es un libro además que yo creo que hay que leer. No hay que hablar de él, porque es realmente para mí difícil. Es decir, los sentimientos se expresan de una manera que ustedes conocen muy bien, no con palabras. Y eso es Al sur de la razón, es puro sentimiento. Entonces, volviendo hacia el hotel, he dicho, bueno, pues sí voy a compartir con ustedes algunos de los casos que yo he investigado aquí, en esta zona, y que me han impactado, y que supongo que algún día los haré públicos. Entiendo que es más lógico, ¿no?, estando donde estoy. Yo recuerdo, no lo he visto por aquí, a un guarda del coto que se llama José Luis, que vive muy cerca de aquí, y fue el que me levantó la liebre, con el que yo visité el coto en varias ocasiones, y entonces en una de estas me llevó ante otro guarda mayor que él y me contó lo siguiente. En cierta ocasión yo iba a caballo, me cuenta el guarda, por las dunas del coto de día, y de repente se presentó a mi derecha una enorme esfera roja, muy baja, a muy baja altura y muy cerca. Entonces me asusté, nos asustamos, me decía el guarda, porque el caballo también se puso como loco, y empezamos a cabalgar a toda pastilla. Y la esfera seguía a nuestra derecha, navegando en absoluto silencio. Entonces el guarda me dijo, bueno, pues como media hora estuve cabalgando, picando las espuelas, el caballo estaba desesperado y yo más todavía, y de repente la esfera esa enorme, roja, se alejó y se fue. Y el caballo se paró. Entonces, ante mi asombro, decía el guarda, el caballo y yo estábamos en el mismo sitio. Habíamos cabalgado por lo menos media hora, puede que más, a todo lo que daba de sí el caballo, espantados. Y sin embargo, estábamos en el mismo lugar.
A mí eso me dejó muy perplejo, porque significa que estas criaturas, estos tripulantes, en los que yo por supuesto creo absolutamente, después de 44 años de investigación, claro, esta gente domina el tiempo y el espacio. Y en el caso del guarda del coto con su caballo, yo entiendo quizás que lo que estuvieron controlando es el espacio, que es algo tan difícil de absorber por nuestra mentalidad, ¿no? Es decir, yo al menos tengo muchas dificultades para entender cómo se hace eso. Esto me lleva lógicamente a pensar que estamos ante unas civilizaciones técnicamente muy superiores a nosotros, extraordinariamente avanzadas, de las que no podemos ni imaginar. Recuerdo ahora otro caso, no aquí, pero doy un par de pinceladas de un topógrafo que estaba haciendo una cata en América de unos determinados minerales, y entonces en un momento determinado, en la mitad de la nada, se encuentra con un edificio. Él pensó que era un edificio y pensó que era militar, y siguió avanzando hasta que de repente vio que salió un periscopio y un tipo de 2 metros y pico de alto, con un buzo, con una escafandra, se quedó cerca de la nave, y mentalmente él empezó a escuchar las palabras de este ser. Y cuando ya había transcurrido un tiempo y habían hablado, entre comillas, una serie de cosas, el topógrafo quiso entrar en ese edificio, que era una nave, y el ser le contestó: es imposible, no porque no puedas tener acceso, sino porque no vas a entender lo que hay ahí, porque te llevo 50.000 años. Quiero decir, vuelvo al primer caso, ¿no? Es decir, estamos ante unas civilizaciones, en plural, muchas civilizaciones, con una tecnología fascinante, mágica, diría yo, mágica, y con una antigüedad desconcertante. Bueno, otro de los casos que yo recuerdo en esta zona me la cuenta unas señoras que estaban en esa playa, pleno verano, mucha gente, y de repente, ante el asombro de todas las que estaban allí sentadas, aparece una criatura como un robot del agua y avanza hacia ellas con unos andares, un caminar torpe, altísimo, como una gran coraza, como un ser metálico. Pasa por delante, vamos, al lado del grupo, y cuando las mujeres, espantadas, se dan la vuelta para seguir contemplando aquello, más o menos, si no recuerdo mal, había 20-30 metros del agua a donde estaban las señoras. Cuando se dan la vuelta ya no hay nada, ha desaparecido, lo cual es imposible, me decía, porque no habían sido 2 segundos lo que pudo tardar el robot, entre comillas, desde el sitio donde ellas estaban hacia atrás. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estamos ante una tecnología igualmente mágica, es decir, que controlan a robots o a seres, no sé cómo llamarlos, de ese tipo, de esa envergadura, y que además se desmaterializan en un segundo, en un instante. Hay cientos o miles de casos de desmaterialización de naves y de seres. Pero bueno, les traigo a colación este caso porque ha sido aquí, en esta playa. Relativamente cerca de aquí, entre Chipiona y Sanlúcar, yo me encontré en cierta ocasión con un señor y 2 hijos que venían de un campo que tenían con la leche. Primero pasaron los 2 hijos en una moto con cántaros de leche, y después pasó el padre, minutos después, también en otra moto. Y me contaban cómo al llegar a una zona de eucaliptus
se encontraron, todavía no había anochecido, era por la tarde, se encontraron con una enorme luz dentro de los eucaliptus, en un claro. La moto se paró y ellos pues vieron el objeto allí enorme, a 80 metros, y a unos seres muy altos que estaban entre los eucaliptus. Aterrorizados consiguieron empujar la moto y salir de la zona y volver a arrancarla, y a los pocos minutos pasó el padre con otra moto y también unos cántaros de leche, y le pasó exactamente lo mismo. La moto se detiene, se para, y el hombre, que tenía mucho arrojo, se quedó tranquilamente mirando y vio cómo los seres muy altos, con trajes como de submarinistas, se dedicaban a arrancar las sierpes, que son esas raíces que salen de la base de los árboles, y que para conseguir hacer eso se necesita o una radial o muchísima fuerza. Y entonces el hombre me contaba, me decía, bueno, había como 3 o 4 seres, arrancaban las sierpes con una mano y las amontonaban. Así estuvieron unos minutos, hasta que se dieron cuenta, entre comillas, de que el señor estaba mirando con su moto apagada a muy corta distancia. Agarraron las sierpes, cada uno las suyas, y en grandes saltos se metieron en el objeto, es la luz esa anaranjada enorme que estaba en el claro. Despegaron y se fueron. El señor consiguió arrancar su moto y siguió para su casa. Entonces, claro, a mí me impactó mucho porque, bueno, pues entre otras cosas se dedican a robar sierpes, que también es algo que podríamos estudiar psicológicamente, ¿no? Probablemente les interesaría la flora, ¿no? Y el último caso, así en pinceladas, que quería mostrarles antes de pasar al coloquio, que repito es lo que verdaderamente nos importa, es un poquito más arriba, en el Guadalquivir. Yo me encuentro en una de las investigaciones con un lucio, una finca enorme, y el que era guarda de esa finca vivía en las chozas que tenían, digamos, en la zona principal. Había 6 chozas. Y este hombre me contaba, decía, bueno, en un invierno estaba toda la marisma estaba inundada completamente. Habían llegado unos pescadores y me decía, estuvimos charlando, conversando, tomando un café, y ellos se fueron cerca de las chozas a seguir a pescar. Entonces este hombre había comprado unas gallinas, eran muy pequeñas, y le dijo a su mujer, que estaba allí también, bueno, voy a echar un vistazo al gallinero, porque son gallinas muy jóvenes, muy pequeñas, se pueden caer y se las comen las ratas. Y este señor, pues nada, caminó, salió de la choza principal, que era su casa, se fue hasta la choza del gallinero, y cuando vio que las gallinas estaban bien, se dispuso a regresar de nuevo a la choza principal. Todas las chozas estaban en un perímetro de 80 a 100 metros, están muy cerca unas de otras. Y en ese momento, cuando él ya regresaba hacia la casa, todavía de día, aproximadamente las 6 de la tarde más o menos, ve a un señor que viene caminando sobre las aguas. El hombre se quedó perplejo, claro, y bueno, se acerca y dice, pero ¿usted qué hace aquí? ¿Usted quién es? ¿Qué pasa? ¿Cómo entra usted aquí? Y el individuo, que era muy pequeño, 1 metro aproximadamente de altura, vestía una chaqueta y un pantalón normales, venía impecable, sin barro, sin agua de ningún tipo, con unas orejas puntiagudas y un pelo como los militares, muy al cepillo. En perfecto español le contesté, le dijo, no, yo es que me he perdido, yo venía en un artefacto, y a partir de ahí se produce un diálogo casi de besugos entre el señor, este ser, y el guarda, el guarda de la zona, ¿no?
No, yo venía de un artefacto y me he caído. Y el otro le preguntaba, ¿pero qué es eso de un artefacto? Dice, no, una cosa que vuela. Pero bueno, ¿usted de dónde viene? Pues yo vengo de Goria. Y el otro le dice, bueno, Coria, usted viene de Coria. No, Coria, ¿qué es Coria? No, ¿cómo que no? Bueno, imagínense usted la historia, es muy larga, pero bueno. Y en un momento determinado sale la mujer y lo ve también. Y entonces el otro le dice, bueno, yo estoy buscando un sitio que se llama Lupe. Y el guarda, que conoce perfectamente la región, dice, no, ¿Lupe? ¿Qué es Lupe? ¿Pero es un pueblo de Guadalquivir o...? No, Lupe. Pues bueno, tengo hambre y tal. Entonces el señor se apiada un poco del guarda de este señor y le dice a la mujer, hazle un bocadillo. Y entonces la mujer entra en la choza, le hace un bocadillo de tortilla con chorizo, se vuelve y se lo da y le dice, tenga cuidado porque está ardiendo. Y se lo traga en un segundo. Entonces se quedan pasmados los dos. Y el tipo se va, desaparece y se va caminando sobre las aguas de la marisma. Estaba todo inundado. Había como medio metro de agua. Y se va donde los pescadores. Y el diálogo más o menos se repite. Y lo ven como se aleja otra vez sobre las aguas. Bueno, cuando el guarda, lo que verdaderamente le espanta de esto es que la conversación tiene lugar entre las 6:30 y las 7 de la tarde. Probablemente, según calculamos, pudieron estar como mucho una hora hablando. Él cree que no, pero bueno, una hora. Entre que le hacen el bocadillo, etcétera. Y cuando la mujer entra en la choza, que ya se ha ido el volador, se da cuenta de que son las 2 de la mañana. Y sale espantada y le grita a su marido, son las 2 de la mañana, y es imposible. Hemos estado hasta las 6, las 7 de la tarde, incluso las 8 de la noche podríamos haber estado hablando, que no. Pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? Las 2 de la mañana. Bueno, son pinceladas de casos que, repito, me ha tocado vivir en esta zona. Es una zona súper caliente en el tema OVNI, extraordinariamente interesante y extraordinariamente importante. Y si alguien conoce o ha entrado en el coto y consigue hablar con los guardas o los que han sido guardas, etcétera, se quedará absolutamente maravillado, porque es constante. Otra cuestión es que los medios de comunicación, ya que están metidos en otras guerras, pues no saquen nada, ¿no? O solo sacan las revistas especializadas, que sí, ¿eh? Bueno, como se nos echa el tiempo encima, y yo, repito, lo que quiero es conversar con ustedes de lo que les parezca oportuno, pues si les parece bien, vamos a empezar. Del libro hablaré si ustedes quieren, vamos. Bueno, Al sur de la razón es un libro, repito, difícil, muy difícil de explicar. ¿Por qué? Pues porque cuando uno, después de 60 años de experiencias de todo tipo por el mundo, intenta plasmar los sentimientos, no ya las aventuras, que esas son relativamente fáciles de escribir, es muy complicado. Es decir, yo siento que durante muchos años, he vivido sujeto a aquellas directrices que me habían inculcado a través de la educación, de la familia, etcétera. ¿Y qué es lo que me habían inculcado? Primero, tienes que ser un hombre de provecho, tienes que ganar dinero, etcétera. Y yo lo creí, es decir, durante un tiempo yo estuve peleando, como todos ustedes, me imagino, o como la mayoría de la gente, por tener una profesión, por tener un medio para sobrevivir, para intentar prosperar en tu trabajo, pero empecé a darme cuenta que todo eso significaba, por un lado, dejar en el camino otras cosas que eran súper importantes, o a mí me lo parecía. Segundo, tenía que empezar a machacar a mis compañeros si yo quería ser
lo que se suponía que tenía que ser. Eso significaba que yo tenía que escalar, que yo tenía que destrozar, que yo tenía que mentir, engañar, robar y lo que fuera necesario para poder llegar más alto. Y no me gustó. No me pareció lógico, no me pareció, no ya espiritual, me pareció una cosa que atentaba al sentido común. Y empezó a caérseme todo el andamiaje. Luego, o al mismo tiempo, entró en juego el Padre Azul, al que me habían mostrado desde siempre, desde niño, desde el colegio, desde la universidad, como un Dios justiciero, etcétera, etcétera. Y aquello tampoco me encajaba. Empecé a sentir fuertes dolores de cabeza porque no entendía. Y finalmente, poco a poco, muy despacio, aquello se desmoronó. Y me quedé en blanco, limpio, lo cual agradezco profundamente a los cielos, porque fue el instante y el momento de poder quizá recuperar lo que había sido mío o lo que siempre ha sido de todos, pero la educación y las religiones sobre todo nos han eclipsado, ¿no? Nos lo han ocultado en beneficio de las multinacionales, que es lo que son las religiones, todas, aunque hay gente muy sacrificada y muy buena dentro de todas las religiones, también lo sabemos, pero las instituciones a mí se me cayeron y empecé a descubrir lo que decía Manuel, que caramba, un día alguien me toca en el hombro y me dice: es que tú tienes dentro a la divinidad, físicamente, está en tu mente, pero tú no te has dado cuenta. Yo lo llamo en este libro y en otros la chispa, una parte infinitesimal, por definirlo de alguna manera, no tiene definición, por lo menos para la mente humana, ¿no? Del número uno, del Padre Azul, que en el momento en el que el ser humano toma su primera decisión moral, aproximadamente a los 5 años, más o menos, en un verdadero milagro y misterio que nadie, ni siquiera probablemente ni los ángeles conocen, esa chispa acaba y aterriza en la mente del ser humano y ya sigue con él hasta el final. Pero lo más interesante, que es lo que yo también reflejo en este libro como puedo, es que en el instante en el que esa chispa toma posesión de ese ser humano, le regala algo que es absolutamente maravilloso para mí, que es el alma, una criatura que también nos va a acompañar y que es eterna, siempre. Yo me había hecho un lío con lo del alma, el espíritu, bueno, era un caos. Y a partir de esos momentos en los que se derrumba todo y empiezas a desaprender, es cuando entra en mí el conocimiento de la chispa, del alma, de la inmortalidad, que es una de las cosas más fascinantes con las que yo me he podido tropezar y que también está en el sur de la razón. No podemos imaginar, pero el mayor regalo que se nos ha podido hacer en esta vida es la inmortalidad. Es decir, en el momento que alguien te imagina y eres inmortal. Pero no por tu cara bonita, ni porque seas el más alto o la más guapa. No. Es otra de las cosas que habrá que preguntarle al buen Dios cuando lleguemos allí, ¿no? Decir, bueno, a ver, explícame esto. ¿Por qué soy inmortal? Me imagino que la respuesta será muy simple. Porque me da la gana. Porque el amor, que no entendemos aquí, funciona así. Todo esto es lo que yo, y algunas cosas más, es lo que he tratado de transmitir en Al Sur de la Razón. Repito, es muy difícil
de plasmar en palabras porque son sentimientos. Es decir, y yo digo, bueno, ¿qué pasa? Bueno, pues que todo eso del poder, el dinero, el norte, todo eso, hay un momento en la vida en el que hay que olvidarse de eso y hay que bajar al sur. ¿A dónde? Al territorio femenino de la intuición. Al final, esa es la lección grande. Hay que olvidarse de la razón, que siempre llega tarde, y hay que acostumbrarse. Yo sé que es muy difícil, a mí me sale fatal, acostumbrarse a ver pasar la intuición, que lo hace de puntillas y en silencio, y pasa una vez. Hay que acostumbrarse a ver qué te dice o qué hace, porque esa es la solución. Es muy complicado porque la vida nos tiene encasquillados. Salimos a la calle y todos son problemas. Entramos en casa y también. Entramos en nosotros mismos y también. Bueno, pues lo que hay que empezar es a tener sentido común y decir, señores, voy a empezar a desaprender desde hoy. ¿Por qué? Porque es la única manera de llegar a algún tipo de conclusión sana. ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién soy? ¿Y a dónde voy? Que no te lo explican ni los políticos, ni la televisión, ni la economía, no. Eso es un raciocinio y es una deducción personal. Y se necesita tiempo. Fíjense, yo 60 años. ¿He perdido ese tiempo? No, por supuesto. Nadie pierde el tiempo. Todo está, desde mi punto de vista, magistralmente organizado, minuciosamente diseñado, para que cada uno viva las experiencias y las cadenas de experiencia que ha considerado oportuno que debe vivir. Buenas y malas y malísimas y regulares. Por eso, al final, y otra de las conclusiones que yo digo aquí es: no pierdan ustedes el tiempo levantando el puño contra Dios, ni contra los cielos, porque es como responsabilizar a Dios de la lluvia. Pues mire usted, va a ser que no. En definitiva, Al sur de la razón es un libro en el que yo he dejado lo poquito que sabía, está aquí. Y ojalá les sirva a todos ustedes. No tiene por qué ser mañana, pero a lo mejor un día, sentados en algún sitio o caminando, se dan cuenta de una frase que había aquí, que no son mías. Yo no soy más que el de Segur. Le dan el paquete y llega a la puerta y dice, fulano, sí, firme aquí. Punto. No se confundan. Entiendo que hay un hilo maravilloso en mi caso y en todos ustedes. Lo que pasa es que muchas veces lo apagamos. Yo ahora que algo sé, no mucho, pues me doy cuenta que el no wifi me mata, ¿no? Bien, lo que quiero decir con esto en definitiva es: filtren todo, no crean nada, y menos a mí. Bueno, y ahora vamos a pasar a lo interesante, por favor. Venga, pregunta. Muchas gracias. Venga. Fuerte. Buenas noches. Me gustaría preguntarle qué opina usted personalmente del caso de la autopsia de Roswell. ¿Verdad, mentira, fraude, etcétera? Preguntan para el que no haya escuchado, ¿qué opinaba sobre el caso de la autopsia de Roswell? Bueno, el muñeco es falso. Todo lo que se dijo sobre la autopsia, etcétera, es mentira, eso es falso, es una intoxicación.
Roswell es cierto, es decir, en el año 47 se estrella una nave en Nuevo México, Estados Unidos, y el ejército captura a las criaturas que están vivas y a las que están muertas, por supuesto, entre 3, 4, 5 criaturas, probablemente vivas 2 o 3, a una la matan allí mismo. No sabemos por qué se estrella esa nave. Lo que sí es auténtico es que, si ustedes quizás, no sé si lo recordarán, se dio entre los documentales que se dio en aquel momento de la autopsia famosa de Roswell, que es una intoxicación pura y dura, porque había mucha presión en esos momentos en Estados Unidos para que los militares norteamericanos abrieran sus archivos y dijeran la verdad sobre Roswell. Entonces, ¿qué es la mejor manera de desinflar el globo? Pues sacar algo falso, con lo cual se vino abajo todo. Pero en uno de los documentales aparece unos planos muy rápidos donde se ven una banda de metal con unos símbolos y unas manos puestas. Yo creo que esos símbolos sí son de la nave de Roswell, es decir, eso sí era auténtico. Y le voy a decir por qué. Esos símbolos son o muy parecidos al bereber antiguo. El bereber antiguo, que ahora se llama tifinagh, es el bereber moderno que se habla en el norte de África y que está en las pinturas rupestres de muchos lugares, por ejemplo de Argelia, del Tassili, en el desierto. ¿Qué pasa? Pues que yo me llevé unos de esos símbolos al desierto en una ocasión, plastificados sin decir nada a nadie, y se lo enseñé a los tuaregs, a la gente del desierto que me acompañaba. Y ante mi sorpresa, entre ellos se pusieron a traducir los símbolos de la nave de Roswell, y es una oración. Pudieron traducirla rápidamente y todos coincidieron. Y es una oración supuestamente dirigida a Dios. En esos momentos yo estaba en una zona de Argelia que se llama el Wadi Yerat, perdido en la nada. Ya había oscurecido y yo estaba con los tuaregs y el guía y el traductor que estaba haciendo la traducción del bereber. Y en ese momento en el cielo apareció un objeto, una luz fascinante, muy baja, 80-100 metros, blanca, en silencio. Y yo agarré una linterna y cuando estaba en la vertical nuestra le hice 5 señales y en ese momento ¡pluf!, desapareció, se apagó. Yo me quedé muy impresionado porque en ese instante me estaban traduciendo lo de Roswell. Bueno, me he ido por las ramas, pero bueno, le digo que sí, Roswell es cierto. Hay más de 400 testigos de la nave estrellada, no sabemos por quién, y de las criaturas que probablemente eran cyborgs, es decir, mitad máquinas, mitad seres humanos, no sé, humanoides, algo que nosotros todavía no sabemos. Venga, más preguntas. A ver. Cuando estaba el cuartel de la Guardia Civil en la otra banda, hubo guardias civiles que vieron algo. O sea que a mí me han fascinado siempre esos libros, porque yo conozco personas que han visto los ovnis. Por eso esos libros pues siempre me han... Sí, me comenta la señora que ella conoce a testigos en el otro lado, en el cuartel de la Guardia Civil, que han visto cosas, por supuesto. Ya el cuartel ese no existe, sí. Está en ruinas. Pero yo conocí a guardias civiles que habían visto algo. Sí, mire, yo en septiembre voy a publicar un libro que creo que yo se lo debía a ustedes después de 44 años de investigación, que se dice pronto, que es un libro, precisamente una selección de 300 casos inéditos sobre el fenómeno OVNI, solo para tus ojos.
Entiendo que yo se lo debía a la gente que lleva tantos años, ¿no?, siguiendo este tema. Y les aseguro que es espectacular. 300 casos. Hay aproximadamente 150 más o menos, la mitad, de encuentros con las naves. Y el resto, encuentros con los tripulantes de todas las clases que ustedes puedan imaginar. Altos, pequeños, bueno, inéditos además. Y les aseguro que es cierto, absolutamente cierto. Pero hay militares, las cúpulas militares en todo el mundo que no quieren que esto trascienda. Porque llevaría, como ustedes saben muy bien, llevaría a una obligada revisión de muchas estructuras de todo tipo, desde el punto de vista social, religioso, económico, político, científico, y eso no les interesa. Es decir, el fenómeno ovni no existe, punto. Bueno, ¿qué más? En la línea que usted habla del reino de Dios que está dentro de nosotros, que Dios está dentro de nosotros, ¿esto usted le equipara o la igual usted a la de San Agustín? ¿Perdón? San Agustín. Usted ha estado diciendo que el Dios lo tenemos nosotros. Sí. Digo yo, si usted la línea que estudió y que se encontró, que tanto le costó a San Agustín encontrar. No he seguido ninguna línea de ningún teólogo, ni de ningún especialista, ni de ningún exégeta, ninguna. Mire, yo he tenido verdaderas dificultades para encontrar esa definición que yo pobremente les he podido hacer sobre la chispa. No hay una definición tan esquemática y al mismo tiempo tan certera. Sí hablan de que Dios nos habita y la gracia de Dios, etcétera, etcétera. Pero de que a los 4 o 5 años, más o menos, por el hecho de tener y tomar una decisión moral, el buen Dios se desdoble, no sé, es que no sé qué palabra emplear, y habite a cada ser humano, es algo que yo no lo he encontrado así, de esa manera, no lo he encontrado. San Agustín te explica así, cuando le dice vete a mí, hermosura tan antigua y tan nueva, tú estabas dentro de mí y yo afuera, que si por fuera te buscaba. Sí, pero no me está diciendo que Dios se fracciona. Está utilizando un lenguaje muy poético, maravilloso. Él lo encuentra, que se lo encuentra dentro de él. Él lo encuentra, no sé si es una fracción o entero. Probablemente estamos hablando de lo mismo, pero vamos, yo no lo conocía, no lo sabía. Luego hay... Yo tengo una pregunta, yo sé que va a decir que no. Entonces, ¿crees que usted ha llevado 23 años? ¿Ha llegado a una conclusión de cómo puede ser el posible traslado? Traslado del espacio, ¿no? Traslado de las naves en el espacio. Sí, esa es la gran incógnita, o una de ellas, una de las grandes incógnitas. Mire, yo no tengo ni idea de cómo lo hacen, pero estudiando, examinando, pensando, reflexionando sobre cómo los ven y de repente desaparecen, se aniquilan. No es que se larguen y se vayan y desaparecen, que también, sino que de repente el testigo o los testigos están viendo la nave aquí y una centésima de segundo después ya no está. O a los tripulantes. Pasa exactamente igual. ¿Eso a dónde nos lleva? Solamente yo he podido acceder a una posible explicación. Controlan las dimensiones. Eso es algo que nosotros... Mire, la física cuántica está empezando desde hace muy poco tiempo
a intuir que haya más dimensiones no es ninguna tontería. Y el teletransporte cuántico está siendo estudiado muy a fondo. Entonces, bueno, están dando los primeros pasos para esa posible explicación, que seguramente es así y más compleja todavía. Es decir, porque eso nos llevaría además al salto de los saltos. Es decir, cuando uno muere, ¿qué pasa? Yo entiendo que uno salta a otro lugar, quizás a una de esas dimensiones que nosotros técnicamente todavía no podemos, no tenemos acceso. Mire, yo tenía una abuela que era contrabandista en Barbate, y aquella mujer era maravillosa. Le traían el café y las medias de cristal y no sé qué de Gibraltar, y la mujer se recorría todo Barbate. Al primer sitio donde iba siempre era el cuartel de la Guardia Civil. Bueno, lo que iba. Yo a mi abuela, que murió en el 67, yo no le hubiera podido explicar qué es un móvil, ni yo lo entiendo. O sea, yo no tengo ni idea. Yo manejo el móvil, pues bueno, sea marcar el número y recibir la llamada, pero no me pregunten qué más hay que hacer. Bueno, pero ¿cómo le explico yo a mi abuela que yo podía hablar con Australia en tiempo real? No me hubiera creído. Y ya si nos vamos a Napoleón, ni le cuento. Si nos vamos a Cristóbal Colón, pues fíjese, a ver qué me está usted contando, me diría el almirante. Así que usted sale de Sevilla por el aire y llega al Caribe en 8 horas y media. Vamos, anda. Vamos, anda. Seguro. Bueno, quiero decir, no sabemos nada. No sabemos nada. La tecnología que esgrimen estos seres cuando los testigos nos cuentan lo que han visto es espectacular. Desde la luz sólida, que nosotros todavía no hemos llegado a ella, que la utilizan para todo, para hacer una escalera que sale de la nave al suelo, y cuando bajan, la luz sólida desaparece. ¿Ustedes imaginan la revolución que será el día que los científicos sepan controlar la luz sólida y usted se pueda llevar a su casa 8 kilos de luz sólida que la va a utilizar como le dé la gana y no tenga que depender de la sevillana? O que usted haga ropa de luz y cuando usted se cansa le da la computadora y la ropa desaparece. No tiene que planchar, no tiene que lavar. Las autopistas pueden ser de luz. Si usted se equivoca en el trazado, usted quita con la computadora la luz, la autopista que es de luz, y la pasa a otro sitio, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso está en el fenómeno OVNI. Todo. Y muchísimas más cosas que no entendemos. Entonces lo de las dimensiones es como, creo, como un juego de niños, ¿no? Lo que pasa es que nosotros hemos llegado donde hemos llegado y no es poco, porque yo me imagino la cara de Pedrito, el famoso Pedrito del grupo de Jesús de Nazaret, que le ponen delante de una pantalla de rayos X y le miran las costillas, le miran todo, pero como sin matarme, ¿me estás viendo el esqueleto? Eso es imposible. Han pasado 2000 años. Nos queda todo por ver. ¿Perdón? No hay forma ni instrucción de cómo puede ser el... No lo sabemos, porque ellos además no te lo dicen. Hay mucha gente que ha entrado en las naves, que han conversado con los tripulantes, que le han preguntado, bueno, ¿cómo funciona esto? ¿Dónde están los motores? Y lo más que ha conseguido el ingeniero, me estoy acordando ahora en Sudáfrica, que pudo entrar en una nave y estar hablando en inglés con el tripulante, había varios, dice, mira,
esto es un sistema que funciona con un fluido muy pesado a la velocidad de la luz. Y este maravilloso ingeniero se pasó el resto de su vida intentando fabricar el sistema y no pudo. Entonces yo creo que te dan la información, pero o te la dan mal, o te la dan con cuentagotas, o no te la dan. Pero eso no es un capricho de esta gente. Cuando estudias el fenómeno en serio y en profundidad y todos los días, te das cuenta de que hay una especie de normativa. Es decir, ¿por qué no bajan en la plaza tal públicamente con todas las cámaras de televisión? Porque está prohibido. Con razón. Repito, porque si bajaran públicamente tendríamos que revisarlo todo. Y el peor favor sería para nosotros, como nosotros hicimos en América. ¿Ustedes se acuerdan? Por aquí pasaban las carabelas también, que iban para allá. Y mire lo que hicimos. Bueno, lo que hicieron los ingleses, lo que hicieron los alemanes, lo que hicieron los franceses, etcétera, ¿no? Terrible. Sí. ¿Cree que los gobiernos del mundo han contactado ya con ellos? No creo que los gobiernos del mundo hayan contactado con estos seres. Esa es una leyenda que anda circulando por ahí desde hace mucho tiempo. Hay unos papeles incluso que se llaman Majestic 12, que yo creo que son falsos. Es una pura intoxicación. Miren ustedes, los militares, sobre todo los norteamericanos, tienen la máxima información que ustedes puedan imaginar sobre el fenómeno ovni. La máxima. Tienen hasta las naves. Ellos son los primeros interesados en que esto, repito, no se difunda, que los testigos queden en ridículo y que cuando ellos consideren oportuno ya veremos. Pero mientras tanto, todo eso es mentira, es falso, no existe. Y cuando ven que la presión de la opinión pública sube más de lo que ellos quieren, empiezan a intoxicar. A nivel de medios de comunicación, para empezar, como lo hacen en todos los demás campos. Es decir, que el fenómeno ovni es uno de ellos, pero miren, no me tiren de la lengua, por favor. Porque ustedes no pensarán que las Torres Gemelas las tiraron los pobres yihadistas, que son bastante locos, porque, mire ustedes, yo me he leído el Corán 3 veces y les aseguro que el Corán es de locos, pero ellos no tiraron las Torres Gemelas. Con la introducción que ha hecho veo que tiene bastante material para escribir. Perdona, las tiraron ellos. Sigue. Luego, la introducción que nos ha hecho veo que tiene bastante material para escribir la segunda parte de la quinta columna, pero yo quiero saber si va a escribir o puede llegar a leer la segunda parte de Ricky. Yo también quisiera leer la segunda parte de Ricky. Está en el horno. Mire, hay un pequeño problema. Yo tengo 70. Estoy en la segunda parte del partido. No sé si en la prórroga. Tengo 140 y tantos libros por escribir. A uno por año no me salen las cuentas. Pero eso no lo ve. La culpa es mía, lo sé. Yo, mire, la investigación está hecha y volví a ver a Ricky y no sé cuándo le decía antes a una persona allí afuera que en el momento que yo trate de quitar, digamos, lo más importante, que es, por supuesto, el diario de Eliseo, que cierra la vida pública de Jesús de Nazaret, que es fascinante. Luego ya ahí sí voy a empezar a priorizar, porque 140 años me parece que no. Buenas tardes. De toda su experiencia, Fuerte. De toda su experiencia, ¿cuál considera que es el caso que más impacto le ha causado o que de alguna manera ha sido más significativo para en su investigación? Mire, son muchos. Eso es como si usted me dice, a ver, me pregunta por el caso más significativo, ¿no?,
que yo haya podido encontrar. Sanlúcar me han dicho que tiene 60.000 habitantes. Puede haber 30.000 mujeres guapas o más. Pues yo no puedo elegir entre 30.000. Qué arte. Mire, no sé, hay todos los casos que son auténticos son buenos, todos. Hay algunos que son más complejos, donde hay más testigos, donde pasan más cosas. Y yo estoy siempre recordando, porque yo sé que los militares, los pilotos de combate, son gente muy admirable y muy preparada. Entonces yo recuerdo siempre un caso de un piloto español de combate que ya se retiró de general, y este señor el 17 de noviembre del 79 salió de la base de Los Llanos en Albacete con un F-1 porque los radares estaban viendo, entre comillas, un objeto encima de la zona de Motril. Y el hombre, que me lo contó 14.000 veces, salió con su F-1, no veía nada, los radaristas le estaban diciendo, está en la cuadrícula tal, aquí no hay nada, pues está ahí, está quieto, está fijo. Empezó a dar vueltas, no veía nada, y ya cuando se iba a retirar hacia la base sintió un fogonazo, vio un fogonazo, y entonces reatacó y vio una nave enorme. Él me decía que era como el edificio que está en la Plaza España de Madrid, ese hotel que querían comprar los chinos, no sé quién, y que es enorme, puede tener 100 y pico metros. Me decía, pero ponlo en horizontal, con las luces, los colores más maravillosos que yo no sé describir. Y entonces yo, dice, me puse cómodo y empecé a ir hacia él y no lo alcanzaba. Me puse supersónico y no lo alcanzaba. Y los radares me decían, está quieto, no se mueve. Pero ¿cómo es posible si yo estoy supersónico? Hasta que ya al final se le empezó a agotar el combustible y no tuvo más remedio que regresar. Y cuando estaba volviendo, entraron unas voces en el casco de unos niños, o voces de niños, que le preguntaban en español, ¿cómo te llamas? ¿Por qué te vas? ¿Qué haces? El otro, el piloto, ya muy mosca, pues pensó que era alguien que le estaba gastando una broma, o bien en Madrid, en Torrejón, o qué sé yo, no sé, algún barco o alguien, y apagó los 2 canales de guardia que llevan los cazas, y seguía entrando en el casco las voces. Y ahí es donde dice, yo ahí me cojoné, porque ya supe que no era nadie, porque yo había apagado los 2 canales de guardia. Y ya cuando llegó a la base, se fue al barracón para preparar el informe, y entonces entran los de mantenimiento, y de noche ya, y le dicen, mi comandante, ¿qué ha pasado? ¿Qué le ha pasado al avión? El avión, nada. Venga usted. Se fue a la pista y tenía en los cazas lo que llaman el puro, que es la parte larga del avión, tiene unos remaches que son así. Bueno, habían saltado casi 100 remaches. El avión no se había desencuadernado por milagro. Para que eso se produzca, me decía el piloto, tienes que hacer unos virajes muy intensos con muchas Gs. Y tampoco, porque están preparados para eso, pero bueno, podría ser que... Y no hice ningún viraje, al contrario, fue todo muy suave. Hice un viraje cuando ya me volvía muy normal, no fue nada estridente, y sin embargo faltaban unos 100 remaches. Y las antenas del avión, en la cola, estaban desenroscadas. Bueno, inmediatamente llegaron no se sabe quién, y el libro de mantenimiento del avión ese día no existió, no hubo vuelo, no se sabe qué pasó. Ese es un caso que a mí me parece muy completo, porque lo están viendo los radares en tierra. El piloto, que es un hombre súper experimentado, luego tuvo problemas durante un año porque no podía ir a casa de ningún amigo, porque cada vez que tocaba un vaso estallaba. Entraba en el avión con guantes porque todos los instrumentos se volvían locos. Y la mujer estaba desesperada, porque cada vez que tomaba una jarra de cerveza, adiós jarra, ¿no?
Eso ha pasado también muchas veces. Muchas veces. Entonces, me parece un caso, por la calidad del testigo, extraordinario. Él no creía en ovnis en absoluto, vamos. Le tocó porque estaba de noche, estaba de guardia, y entonces salió y punto, ¿no? Pero vamos, y cuando vio aquel espectáculo, yo pregunto, hablábamos antes de la tecnología, ¿cómo es posible que algo esté quieto, que lo está viendo el radar, que da un eco, es un cuerpo sólido, y sin embargo el piloto supersónico no lo alcanza? Señores, ¿qué tecnología es esa? ¿De qué estamos hablando? ¿Se dan ustedes cuenta de por qué los americanos están como locos por capturar todas las naves que puedan? Y aprovecho ya y digo, cuando Roswell, cuando se cae la nave o se estrella la nave, los militares se llevaron la nave, por supuesto, y a las criaturas, y durante mucho tiempo, y todavía siguen en ello, se dedicaron a explorar la nave para ver qué tecnología tenía la nave. Y como son muy listos, ¿qué hicieron? Año 1947. Dijeron, bueno, ya sé lo que vamos a hacer, dijo el Pentágono. Las piezas las vamos a poner en manos de determinadas empresas especializadas, diciendo que son piezas capturadas a los nazis. Y fíjense ustedes qué curioso, así sale el láser, el chip, la fibra óptica y una serie de inventos que todo el mundo dice, pensó, esto está inventado por el hombre, ¿no, señor? Y siguen todavía. Después de todo lo escrito, de todo lo investigado, ¿ha sentido alguna vez que su vida corría peligro? ¿Se ha visto alguna vez? Sí, me pregunta si yo, después de tanto tiempo investigando este tema, sobre todo este tema, si he tenido problemas o he sentido temor por mi vida y tal. Yo creo que tuve un atentado. Sí, una vez. Del que me salvé, pues porque seguramente no era mi momento y había que seguir haciendo cosas, ¿no? Como venir a San Lucas, por ejemplo. Pero no soy el único. Es decir, ha habido más investigadores que han muerto, en circunstancias extrañas, porque hablaban mucho o decían cosas que no interesaban, porque estaban removiendo asuntos que no eran oportunos remover. Y bueno, podría darle bastantes ejemplos de compañeros míos de investigación que no salieron adelante. Mire, hoy es muy fácil además inocularle a alguien un cáncer o una clamidia que entra en el sistema, en el riego sanguíneo, y de repente te produce una aterosclerosis y te mueres de un infarto. Y la gente dice, anda, se murió de un infarto. Sí, se murió de un infarto, pero ¿a quién le provocó el infarto? Así. ¿Ustedes creen que el Zika es un mosquito que ha aparecido de la noche a la mañana en Brasil, a punto de entrar a los Juegos Olímpicos? Hombre, por favor. Y las vacas locas también, etcétera. Estamos absolutamente ignorantes de los laboratorios que están trabajando para los militares. Pero sigo, Por mucho tiempo. Venga. Una pregunta. Un segundito. José Antonio, espera. Luego, espera. Hay un podólogo en Estados Unidos que se llama Roger Ley, no sé si lo conoce. ¿Él? Un podólogo que se llama Roger Ley. ¿Conoces de sus investigaciones? Sí. ¿La cree correcta o podría escribir un libro en el futuro? No sé. Mire, para el tema OVNI se podían escribir, y de otros temas, 7.000 libros más. Pero yo creo que cada cual, el que está interesado en esto, ya sabe buscar y sabe... Más. ¿El anillo que lleva muerto es el encontrado? Sí. El anillo que llevo es el que encontré
el día 25 de julio hará 20 años en el Sharm el Sheikh, en el Mar Rojo. En fin, sí, lo he contado muchas veces, ¿no? Pero es un asunto muy curioso. Yo en el año 96, julio, yo me fui a un viaje a Egipto y estaba muy confuso con la investigación de Ricky. Era muy loco todo, ¿no? Y entonces yo estaba muy confuso, no sabía si estaba en el buen camino, si aquello era cierto, etcétera, etcétera. Y recuerdo que cuando llegué al Cairo yo solicité una señal, porque el juego de las señales, de los que no hemos hablado, es bien interesante y bien importante, ¿no? Y entonces yo solicité a los cielos o a mis primos que si yo estaba en el buen camino me dieran una señal. Entonces yo, como soy también más loco que loco, la señal la puse yo. Y dije, bueno, pues en algún momento del viaje en Egipto que aparezca una luz por aquí, otra luz por allá, que se fundan y que haya una explosión y las fallas valencianas. Bueno, pues ahí se quedó la cosa, pero la cosa no fue así. No hubo esas luces en el cielo ni nada de nada, sino simplemente cuando yo estaba en Sharm el Sheikh, teníamos que subir esa noche al monte Sinaí y aprovechamos, Blanca y yo, para darnos un baño en el hotel, en la playa del hotel. Entonces es una zona de coral que corta y que hay que tener cuidado. Entonces en un momento determinado Blanca se hizo daño en una pierna, empezó a sangrar y ella llevaba un anillo que yo le había regalado de oro. Y entonces cuando yo me acerqué, porque la vi que estaba llorando, me dijo, es que el anillo, que he perdido Bueno, por resumir un poco la película, porque es un poco larga, yo me puse a buscar el anillo de oro sabiendo que era muy difícil. Si tú no lo has visto caer en el sitio, es muy complicado, porque sí, es muy complicado. Bueno, estuve una hora buscando inútilmente el anillo que no apareció. Yo nunca supe si el anillo se le había caído o qué pasó con el anillo. Y cuando ya estaba saliendo, porque ya empezaba a sentir frío, en medio metro de agua, me apuré hasta el final entre las rocas, entre los corales, en un paño de arena estaba este anillo. No hundido, un poquito hundido, no mucho, pero con un reflejo extraordinario de luz. Y claro, yo me quedé asombrado, lo agarré y salí muy contento, porque dije, bueno, pues mira, no he encontrado el de oro, pero te traigo uno de plata. Y la respuesta de Blanca es, este no es el mío. Bueno, esa fue un poco la historia. Yo luego mandé a analizar el anillo porque cuando yo regreso de Egipto, para mí esta fue la señal que yo había solicitado sobre Ricky. Cuando yo regreso a España me encuentro con que esto fue el 25 de julio. Bueno, pues el 16 de julio un señor, un paisano ya jubilado en Jaén, en Los Villares, a las 12 de la mañana iba con su perro y de repente vio en las afueras del pueblo una nave posada en el suelo y 3 tipos, 2 mujeres si no recuerdo mal y un hombre, que le están mirando y le lanzan una luz que cae a sus pies. Bueno, todo esto, la nave en la cúpula tenía el 101, que es lo que tiene el anillo, 9 unos y 9 ceros, o sea, 1, 0, 1, palo, 0, palo. Él agarra la luz y no es una luz, es una piedra esférica, negra con símbolos. Entre los símbolos está 1, 0, 1. Claro, yo me puse a investigar inmediatamente el asunto, el anillo, y este anillo tiene unas características, según los científicos que lo miraron, muy extrañas. Una de ellas, y es que tiene luz, pero no se ve. Cuando se hace una foto o una cámara de termovisión, se le toma una foto, el anillo tiene un halo de luz alrededor, intensísimo. Si lo pones, como hemos hecho, al lado de otros anillos normales y corrientes, no tienen luz, ningún anillo tiene luz. Este sí. Y la temperatura del anillo cambia. Dentro del anillo está a diferentes temperaturas, entre ellas 7 grados,
6 grados, 9 grados Celsius, que es imposible, porque en el medio ambiente está al medio ambiente, a la temperatura del medio ambiente. Si te lo pones en la mano, siempre alcanza la temperatura de la mano, es decir, pueden ser 34 grados más o menos, y aquí no, aquí cambian completamente las... Yo recuerdo que se lo llevé como anécdota a una señora que trabajaba para los militares norteamericanos en Estados Unidos en lo que llaman visión remota. Bueno, y esta señora pues hacía una serie de ejercicios increíbles, extraordinarios para el ejército. Pero yo, como no le creía mucho, hice una copia en Cádiz, en un platero de Cádiz, y me llevé la copia. Mejor dicho, le entregué la copia a esta mujer. Y la mujer agarró el anillo y empezó a concentrarse y me decía: no veo nada, no siento nada, esto es un anillo, no, esto no... Y así estuvo un rato hasta que ya, no sé si me dio pena o qué, me saqué el verdadero, y entonces ella hizo la misma operación y lo soltó. Me dijo: esto quema. Y entonces me dijo, entre otras cosas, me dijo una cosa que a mí me dejó desconcertado y que yo no he podido comprobar. Me dijo: es un corrector de ADN. Bueno, la historia es muy larga. Eso iría Enrique. ¿Perdón? Que si te afecta. Yo me lo he preguntado, me pregunta si me afecta el llevar el anillo. Pues mire usted, yo me lo he preguntado muchas veces también. Pero como soy muy torpe, pues no me he dado cuenta. ¿Perdón? El diario de Liceo, si todo va bien, sí, no, además en el 2018 o 19, lo más tardar. En el 19 se cumplen 35 años de Caballo de Troya. Puede ser el 18 o el 19. Antes hay otros libros que ya están escritos. Espero que les divierta muchísimo. José Antonio, la última pregunta. Respecto a la Luna, el satélite chino Shenzhou fotografió unas presuntas instalaciones en la Luna. ¿Qué se sabe respecto de las instalaciones que allí hay? Que ya algunas de ellas casi se ven desde aquí, porque hoy día hay instrumentos al alcance casi de cualquiera. Bueno, me preguntan sobre las instalaciones, supuestas instalaciones en la Luna. Fotografiadas por el satélite chino Shenzhou. Sí, fotografiadas por los chinos. Bueno, mire usted, lo que yo sé, lo que a mí me explicaron los militares es que el proyecto Apolo fue a la Luna con la misión fundamental y vital de explorar, traer muestras y filmar esas ruinas. Todo lo demás, montar en bicicleta, traer piedras y todo eso, y hacer la carrera espacial y ganarle a los rusos, fue verdad, pero lo más importante fue lo otro. ¿Y qué pasó? Que en el último Apolo bombardearon esos edificios con armas nucleares tácticas. ¿No dijo que cayó un meteorito en ese momento? Eso no lo sé. No lo sé. Eso no lo sé. No lo sé, pero lo que sí me aseguraron por activa y por pasiva y por perifrástica, que se destruyó todo lo que ellos habían localizado. Por eso no se ha vuelto a la Luna. Se necesitan 50 años para descontaminar la mínima atmósfera que tiene la Luna. Y bueno, pues estamos a punto. Pero se nos engañó miserablemente. Sí se fue a la Luna, por supuesto. Otra cosa es que había un plató preparado por si acaso algo fallaba, que también es cierto. Pero se fue a la Luna, y se fue a la Luna para hacer algo tan brutal como robarnos una información. Pero eso están muy acostumbrados los militares, las cúpulas militares. Hay que ser justo, es decir, no todos los militares son iguales.
Las cúpulas militares son las que están en el secreto y los que lo ocultan. Muy bien. Pues darte las gracias de nuevo por esta magnífica conferencia y charla con todo, creo que hemos disfrutado. Y ahora la bodega nos va a dar una copita de vino y nosotros, langostinos no, porque ya es muy tarde, y vamos a dar unas patatitas y unos frutos secos para que lo pasemos un rato bien. Muchas gracias. Muchas gracias.